Amigos, continuamos acá en New Horizons Review y estamos en este bloque conversando con un joven inquieto que ha llegado hasta nuestros estudios un poco a revolucionar las ideas en este debate que cada semana tenemos justamente poniendo sobre la mesa todas las opiniones que en torno a el pueblo dominicano en el plano internacional, siempre desde una perspectiva educativa, pues nosotros servimos para todos ustedes. Una única vía es la opción que ellos presentan y Fernando Abreu está con nosotros para hablar de economía, un poco de política, de sociología, ¿por qué no, verdad? De derecho de político. Derecho político y económico, ¿verdad? Porque en este caso, Fernando, pues ha hablado también un poco de eso. Fernando, agradecemos que tú hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros y con la audiencia de New Horizons Review. Claro, para mí es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, justamente empezar por el inicio. ¿Quién es Fernando Abreu? Defínenos única vía. Antes de empezar esta conversación te decía, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde surge esta iniciativa y quiénes te acompañan? Bueno, Fernando Abreu es un joven que está muy apasionado por las ideas de la verdad, de cómo llegar a la verdad de las cosas. Por eso ha profundizado mucho en epistemología, que es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas, mediante la evidencia empírica, lógica científica, límite del conocimiento y filosofía del lenguaje. Y en ese proceso nos hemos insertado prácticamente en todas las ciencias, a estudiar todas las ciencias, de sociología, historia, economía, derecho, filosofía, moral, ética, la propia epistemología, un poco de psicología también, etcétera, etcétera, para saber cuáles son las ideas que funcionan y cómo arreglar los problemas de la nación. Y por eso fundamos el Think Tank Única Vía, que es literalmente lo que hace un think tank, promover las ideas y las políticas públicas para resolver todos los problemas de la nación, desempleo, pobreza, medio ambiente, salud, educación, etcétera, etcétera, delincuencia, etcétera, etcétera. Y por esta razón también fundamos un partido que se llama Patria Libre para llevar esto y convertir esto de la batalla cultural a una realidad electoral y poder implementar esas ideas que nosotros promovemos. Amplio esto que has definido en muy poquitos minutos. Bueno, hay poco tiempo, hay que ser eficiente. Fernando, correcto. De las ideas tenemos que pasar eventualmente a la praxis, ¿no? Y tú has definido un vehículo para pasar a la ejecución de tus ideas, de tus principios y de los grupos que te acompañan o las personas que te acompañan. Entendemos que tú eres una de las figuras líderes de dicho grupo. El presidente, correcto. Correcto. Entonces, has definido que el mecanismo para hacerlo, así como lo definió Hitler en Mein Kampf, era a través de las elecciones. Que luego de fallido el push del 23, me siento a escribo un libro rebelde, un libro donde defino claramente cuáles van a ser mis acciones a tomar, y 5 años más tarde pues me presento nuevamente a las elecciones en el 28, y ya en el 33 presido el Reichstag. Muy bonita muy bonita analogía. La analogía con la que te vi. No tiene que ver con no quiero decir que tú tengas ideas ni tan rebeldes, ni tan trascendentalmente, digamos, revolucionarias, pero ciertamente que has ya entendido que luego de estudiar ciencias sociales a plenitud, y filosofía, moral, ética, epistemología, pues llegas a la conclusión de que el vehículo a utilizar es por la vía, en una sociedad democrática y republicana, es a través de las elecciones. Sí. Solamente una aclaración, esa estrategia es una estrategia lógica. No la definiste tú. Es una estrategia lógica que no es exclusiva a Hitler. O sea, mucha gente que son buenas usó esa misma estrategia, no tiene que ver con la ideología. Así por ejemplo, los fundadores de Estados Unidos, muchísimos buenos políticos que ha habido en la historia, muchos padres de la patria. De hecho, incluso Duarte utilizó muchas estrategias similares, como iniciar en la cultura primero, etcétera, etcétera. Y aparte que nuestra ideología es totalmente lo contrario a Hitler, tanto en lo económico como en lo social. Totalmente lo contrario a Hitler y condenamos tanto la lucha de clase de raza que hizo Hitler, condenamos todas las políticas públicas económicas que hizo Hitler, como tomar el control indirecto y directo, de hecho, de todas las empresas privadas mediante su figura del Victory Führer por decreto, en el cual
un funcionario público controlaba todo aspecto de la empresa, como quería el manifiesto comunista, y muchas otras políticas, y obviamente el genocidio que hizo es algo atroz que nosotros, como derecha, valora la vida humana y defiende la vida, la libertad y la propiedad privada es la esencia de la derecha en el mundo entero. Quería aclarar eso. Solamente utilicé el ejemplo de Hitler, no desde el punto de vista conceptual, sino te pude haber usado, por ejemplo, el ejemplo de Chávez, que también hizo lo mismo. Que en el año 90, no estoy hablando de la ideología, estoy hablando del mecanismo. Olvídate de la ideología la vamos a ver ahora. Sí. No te mencionaba padres de la patria, a Jefferson, Hamilton o a Duarte, porque un padre de la patria está fundando la estructura bajo la cual el resto del mundo va a caminar. Aquí estamos hablando ya de naciones que están maduras, que están funcionando. Thatcher, con un ejemplo que no es padre de la patria, que sí hizo algo similar, porque de hecho se fundamentó en las ideas en el libro de Hayek, de forma muy precisa. Con Hayek, sí. Y le dijo al Partido Conservador en ese momento que se volvieron neoconservadores, es decir, que se volvían moderados de centro izquierda, de centro derecha, casi tirando centro izquierda, por la política que hacían, que ella regresó al partido a sus principios y dijo con el libro de Hayek en la mesa, "This is what we believe in now". Entonces, es un ejemplo de similar. Es un ejemplo más similar a tu línea de pensamiento. Sí, porque me ponía más Chávez y a Hitler como que... No es una buena... Ok, entonces, es correcto, porque tus ideas son más conservadoras, son más de derecha. Exacto, el libertarismo conservador. Libertarismo conservador, sí. Ok. Tenemos un candidato ahora mismo que tú lo promueves bastante, que es el argentino, ¿no? Milei, correcto. Milei, que está ahora mismo liderando las encuestas para las elecciones de octubre, aunque no se sabe lo que va a pasar allí. Creo que me atrevo a predecir que va a ganar. Es posible. Ahora mismo tiene el carril adentro, pero la situación argentina es muy particular y bueno, no sabemos lo que va a pasar. El keynesianismo prácticamente ha matado a ese pueblo. Yo creo que es más el populismo de tu gran amigo Perón, pero ni modo. En dado caso... Amigo de forma sarcástica, yo espero, porque... Amigo de forma sarcástica, yo espero, porque... Bueno, no, fíjate. Porque Perón, al final, Perón era totalmente contrario a nosotros en toda la política. Correcto, pero probablemente has leído mucho de él precisamente para saber cómo atacarlo. Entonces sigue siendo tu amigo, porque has dedicado mucho tiempo. O sea que los enemigos son mis amigos. Claro, tus enemigos ideológicos... Tus enemigos ideológicos son los que duermen al lado de tu almohada, por tanto son tus amigos. Pero es una interpretación muy sui generis de amistad. Pero créeme que la vas a tomar y vas a evaluarla de ahora en adelante, porque tú no vas a dormir con una persona que consideres tu enemigo. Entonces, esas son estrategias que utilizaba, por ejemplo, Maquiavelo, las 48 leyes de poder. Ahora, aunque esas estrategias pueden funcionar a corto plazo, a mí no me gusta meterme en esas estrategias de manipulación a corto plazo, porque nosotros somos muy basados en ética. Y cuando digo ética, no me refiero a una religión específica, sino ética... No, la ética y la religión son cosas diferentes. Exacto, que es la diferencia también de ética y moral. Claro. Depende de qué moral, si la moral cristiana, la moral judía, etcétera, etcétera. Sino ya como filosofía ética en sí, que no se basa en eso específicamente. Y por esa razón, nosotros, aunque eso puede funcionar... primero, por ética no lo hacemos, y segundo, como quiera no funciona a largo plazo. Puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo, quien engaña a las masas termina, al menos que se vuelva dictador, y eso es totalmente contrario a nosotros, pero quien engaña a la masa termina pagándolo. Entonces, en definitiva, interesante tu análisis, porque si te vas a sostener sobre principios conservadores, pero principios conservadores que puedan permanecer en el mediano y en el largo plazo, tienen que ser conservadores centristas, no pueden ser conservadores de extremo. Tienen que definir, porque tal y como tú dijiste, conservador de extremo no se sostienen, ¿correcto? Sí, hay un problema con la palabra extrema, porque para un izquierdista una palabra extrema pues tal vez significa algo que no sea realmente extremo, depende de quién lo está viendo, pero conservador autoritario es una palabra mejor dicho, autoritario sí que no. Okay. Conservador autoritario. Ahora, extremo... Pero de extremo sí. No, es que extremo no, pero lo que pasa es que lo que los izquierdistas le llaman extremo, hoy en día viene siendo, por ejemplo, que un hombre no quiera decir el pronombre a otro hombre que se autopercibe como mujer, cuando genéticamente cada célula de su cuerpo es de otro sexo. No. Entonces, es una posición que hoy... Es una posición que consideran extremo conservador. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el uso de la palabra, y más que la izquierda ha hecho un lenguaje. Por eso yo lo defino... Es mejor decir autoritario. Una parte del conservadurismo es autoritaria. No es que sea autoritaria, la que condenamos es la que se vuelve autoritaria.
Ok. Eso sí. O sea que podemos aceptar... Por ejemplo, una teocracia musulmana, totalmente en contra de eso, por ejemplo. Bien. Entonces sabemos que tenemos autoritarismo en ambos péndulos, ¿verdad? Mucho a la izquierda y mucho a la derecha. Y de hecho, el autoritarismo si te vas a mantener en ejecutorias que se van a preservar en el tiempo, debes de buscar más hacia el centro. Pero no por centro. Centro izquierda. Esa no tiene que ver con centro. No tiene que ver con centro. Que no tiene que ver con centro. ¿Cómo duro si no es del centro? No, porque el espectro no tiene que ver. Vamos a asumir entonces que vamos a durar por el éxito. El espectro no vamos a asumir que lo que nos va a hacer durar va a ser el éxito. A ver, el espectro es libertario autoritario. No tiene que ver con centro mediano, libertario extremo. Autoritario, Sí. En la derecha. Sí, entonces uno puede ser culturalmente conservador o progresista. Correcto. O autoritario en ambos o libertario. Por eso, sí. ¿cuál fue la definición que dije al principio? Libertario conservador, es decir, que soy un culturalmente conservador, pero que respeta totalmente las libertades. Esa es la forma de ser. Pero se puede dar un conservador que sea totalmente autoritario. Pero si tú eres por ejemplo, Pinochet, si tú eres un conservador autoritario que nosotros no estamos de acuerdo con él. Culturalmente conservador. Sí, que es la actitud, okay, es los valores que tú promueves. Correcto. Pero respetas las libertades. De todo. Libertades naturales, correcto. Que no se pueden, natural, que no se puede, no, porque la izquierda hace neolenguaje en todo. Entonces toma las libertades, le llama libertad a lo que ellos denominan libertad positiva, que no es libertad, que es una toma de poder. Fernando, parecería como forzar a uno para dárselo a otro. Parecería que estamos en un juego de palabras. Sí. Es que la izquierda ha hecho todo eso. Con la izquierda, con la derecha, que el centro izquierda, que el centro derecha. Su ejercicio epistemológico ahí lo lleva. No, definitivamente. Bien. Ha hecho realmente es que no puede caer en trampas. Un ejercicio profundo. Pero parecería que uno puede caerse un poco en la trampa y no entenderlo. Es que lo han hecho a propósito y por eso hay que educar mucho. Precisamente. Entonces, la naturaleza de este espacio es educar. Todo eso, rimbombante quizás, si se quiere, que tú has mencionado. Claro. La onomatopeya de todo tu discurso. ¿Cómo la llevamos en la práctica, y la operativizamos? Que el que nos está mirando dice, mira, toda ese plan que tú mencionaste, que prácticamente toca todos los ejes sociales, que para nadie pudiera ser un secreto, la tormenta de estos 2 días anteriores, de martes y miércoles en esta semana, nos lo desnudaron, ¿no? Con muchísimas situaciones. Mira, sí, eso está ahí al ojo público, pero realmente, ¿cuál es el análisis detrás de eso? Para que la gente diga, mira, déjame yo sentarme a escuchar a este muchacho y no marearme en el intento. Claro. Por el tipo de conversación se ha llevado así, como hay muchas trampas lingüísticas, por eso se ha llevado así, pero a mí me gusta ser muy llano, para ir a su pregunta de cómo llevar a la práctica nuestras ideas, por eso nosotros publicamos nuestro ideario, que dice en política por política, nuestra política de cada uno de los temas para resolver los problemas de la nación. Por ejemplo, uno de nuestras principales, porque entendemos que tiene un significado transversal, es decir, que incide casi en todo otro aspecto, es la significativa reducción de impuestos que nosotros proponemos, varios impuestos, y ahí pueden ver el plan. Tú defines 2.500 tasas impositivas que existen en el país. Sí, y de hecho ustedes documentaron. Sí, y nadie había hecho ese ejercicio. En única vía. Y nadie había hecho ese ejercicio. Estaban regadas por todos lados. Nosotros tomamos tributo por tributo y es una locura la cantidad de tributos que hay en la República Dominicana. Ya analizar este punto es definitivamente importante. Claro, entonces por eso... Supongo que va desde lo arancelario, ahí hay todo, consulares, tasas tributarias, contribuciones. Laborales, sí, para cada uno de los sectores. ¿no? Todo lo que define el Código Tributario como tributos y el derecho tributario como tributos. ¿Solamente en el Código Tributario? No. Estoy hablando de tributos, del significado de tributos. El significado, sí, que incluye impuestos, contribuciones, aranceles y arbitrios, que son municipales. Impuestos municipales, correcto. Bueno, pero entonces ya ahí pudiesen ser más de 2.500 porque depende en el municipio en que te encuentres. Bueno, la metodología que se usó era eliminar las que eran comunes. Entonces solamente se agregaban. Una sola vez si era algo diferente. Sí, si era algo diferente, correcto. Ok, si era algo distinto. Entonces, de esos 2.500 tributos, obviamente, no hay que ser un experto para decir, caramba, si pudiésemos simplificar las cosas, sería infinitamente más fácil hacer negocio, que tú hablas mucho del doing business en República Dominicana, y si podemos hacer... Lo tenemos en el 115, una locura. Sí.
si podemos hacer negocio en República Dominicana, promovemos la inversión, promovemos el empleo, la generación de empleo o de trabajo. A mí me gusta más la palabra trabajo que empleo, porque empleo me suena vago, trabajo me suena a que estoy realizando una labor que tiene cierta productividad detrás de ella. Entonces, la palabra empleo es complicada aquí en el país, lamentablemente. Employment es en general lo que debo de utilizar, pero la traducción epistemológica criolla casi siempre se va al empleo público. Pero indudablemente, si simplificamos el código tributario, simplificamos los pasos que tiene que dar una empresa, primero para ser creada y luego para el compliance, para poder sostenerse en el tiempo, pues tú estás facilitando la inversión privada, sea inversión local o sea inversión extranjera, y por vía de consecuencia vas a mejorar el Producto Interno Bruto, la demanda agregada y la producción nacional. Ahora bien, dos puntos fundamentales. ¿Cuáles tributos de esos 2.500 y en qué plazo de tiempo tú entiendes debemos de ir reduciendo, eliminando o reclasificando? Los arbitrios, que son una gran parte, no se pueden tocar porque ya es municipal, es decir, cada municipio. Obviamente nuestros candidatos municipales sí, pero serían de forma independiente. ¿Cómo así que no se pueden tocar? No, porque la dificultad de tocarlo o no, quizás no entendiste mi pregunta, perdóname. La dificultad de tocarlo no es el punto ahora mismo, sino lo que me interesaría saber es desde tu punto de vista, de esos 2.500 impuestos, si yo te dijera, mira, Fernando, mencióname 10 que para ti son los 10 más onerosos y que más destruyen el potencial de inversión privada. Claro, bien. El impuesto sobre la renta, vámonos por parte. El impuesto sobre la renta de personas físicas, que actualmente es un 27. 0, 15, 20. 0, 15, 20, 25. Después de eso se le agrega las contribuciones que pagan los empleados y los asalariados, que es un impuesto diferente, pero se agrega Seguro familiar de salud y TCS. Todo eso. El clase media termina contribuyendo contribuyendo una mala palabra, extrayendo la fuerza, porque no es voluntario, más de un 31% gracias a eso, y nosotros lo reducimos a un 15% flat y solamente dejamos exentos por la teoría de la ética de la emergencia, que es una teoría de la derecha también, a los que actualmente tributan por debajo del 15, o sea, a los que tributan cero actualmente. A partir de todos los que tributan, es decir, a partir de todos los que ganen más de 33.000 pesos mensuales actualmente. Entonces, pero tú partiste en tu teoría de derecha de que 33.000 pesos era el número razonable. No, simplemente se usa la misma escala, por practicidad, la misma escala que existe. Entonces, entonces tú dirías, de ahí en adelante es flat tax de 15% para todo el mundo. Eso está demostrado que es regresivo, pero sigue. Sí, pero a ver, eso de regresivo y progresivo, es un tema que vamos a discutir ahorita, pero eso no incide, de hecho, en la gran prosperidad de un país, porque los nórdicos, de hecho, si uno mira la estructura legal, son muy regresivos. No me hable de los nórdicos, son los más regresivos, porque los nórdicos tienen un potencial de recursos naturales que nosotros no tenemos. Vamos a volver a... Olvídate de eso. Vamos a hablar de eso, podemos hablar de eso ahorita. Vamos a volver, porque me hicieron Pero Forbes propuso eso hace 30 años y se lo desmontaron por regresivo. Entonces, vamos a seguir. El otro impuesto sobre la renta... para la persona, perdón, porque Ana tiene razón ahorita cuando decía que de pronto nos estamos volviendo muy teóricos y la gente no nos entiende. Para los que nos están escuchando y viendo, los impuestos típicamente tienen tres formas, estructuras. Las estructuras impositivas en un país tienen tres formas de clasificarse. Tú la puedes clasificar como progresivo, como proporcionales o como regresivos. El impuesto regresivo es un impuesto que ataca más al pobre que al rico. Por ejemplo, el ITEVIS, los impuestos al consumo, son impuestos regresivos. ¿Por qué? Porque la persona que gana 200.000 pesos mensuales va a consumir 50.000 pesos mensuales. O sea que está consumiendo el 25% de su sueldo. Y si de ese 50.000 pesos paga el 18%, solamente está pagando el 18% sobre el 25% de su ingreso. Mientras que el que gana 50.000 pesos va a gastar al mes 40.000 pesos, entonces está pagando el 80%, el ITEVIS sobre el 80% de su ingreso. Eso es un impuesto regresivo. Un impuesto progresivo es un impuesto que ataca más al rico que al pobre, que defiende más al rico que al pobre. Típicamente esos impuestos, tú tienes una tasa impositiva bajita para los ingresos bajos y más alta para los ingresos altos,
y típicamente en ese tipo de esquema tú tienes un gasto social mayor que se orienta a las clases bajas, la clase media baja y la clase media media. Es decir, que el que gana 200 mil pesos no recibe bono gas, bono luz y todas estas otras cosas, sino que lo reciben son los de más abajo. Esos impuestos tienden a ser progresivos y lo proporcionales es sencillamente un flat tax, que es lo que estamos diciendo aquí. 10% para todo el mundo, no importa lo que tú ganes y lo que tú pagues, pero si es sobre los ingresos, eso se torna regresivo. Y si es sobre el consumo, también se torna regresivo. Sigue, Fernando. Sí, aunque hay algunas problemáticas con las definiciones de progresivo, de regresivo, etcétera. Al final lo importante... Como en todo hay problemas. Sí, pero no te preocupes. Al final lo importante es la igualdad ante la ley. Por eso nosotros creemos mucho en la igualdad ante la ley. Nos parece una locura la progresividad de quitarle mayores ingresos al que más gana, no solamente porque es una desigualdad ante la ley, y la ley no está tratando de la misma forma a personas, sino también porque es una supresión a la movilidad social, porque mientras más tú ganas y más tú quieras superarte, el Estado más te lleva hacia abajo, más te reprime. Entonces, y de hecho los países que... Entonces tú estás viendo el impuesto como una represión y no estás viendo castigo. El impuesto como una contribución al sostenimiento del Estado. O sea, tú ves el Estado y el impuesto que el Estado pone como una represión, incluso gesticulaste de manera activa, una represión. Correcto. Y no hay... Cuando yo te reprimo, yo no te permito movilidad. Cuando yo te reprimo, yo no te permito creatividad. Y cuando yo te reprimo, yo no te estoy defendiendo en absoluto. Parecería que el Estado no le provee a la sociedad de nada, solamente de represión. El Estado puede proveer a la sociedad para simplemente dependencia, es decir, para mantener a las personas que están en situación de una alta pobreza y de una situación crítica, lo cual la derecha utiliza la terminología de la ética de la emergencia, y por esa razón nosotros no eliminamos, por ejemplo, el derecho a la educación, los subsidios sociales, los subsidios de alimentación. ¿Y cómo lo hago sin represión? Etcétera, etcétera. ¿Cómo llego a ellos sin represión? No, por eso estoy explicando, para terminar el punto. Todos esos subsidios y todo ese gasto público social, y por eso nosotros no tocamos el gasto social, sino el gasto político. No tocamos el gasto social, sino el gasto político. Sí, es decir, el gasto político es que todo lo que excede, la sobreabundancia de los compañeritos en la nómina. Sí, y varias cosas más. Lo que excede el rol del Estado en cuanto a esa función por ética de emergencia, porque tampoco no se puede dejar a la gente morir, ¿verdad? No se puede, cuando la gente está en una situación. O sea, que yo solamente educo por emergencia. Solamente brindo salud por emergencia. A los que están en una situación. Solamente protejo al país por emergencia. Correcto, sí. Solamente construyo carreteras, puentes, presas por emergencia. Es decir, cuando está fuera de emergencia no construyo nada de eso. El sector privado es mucho más eficiente fuera de emergencia. ¿Y cómo se, pero escúchame, pero el sector privado para poder construir una carretera, ¿quién la va a financiar? Hay otros sistemas. ¿Con fondos de pensiones? Vamos para allá ahora, porque estamos tomando muchas preguntas al mismo tiempo. Hay que dejar primero responder la primera. Usted me dice la pregunta de los impuestos. Sí. Esa justificación de la ética de emergencia justifica un nivel de impuestos que cubra eso. Lo que no justifica... La emergencia, que tú hablas de emergencia. Correcto. La emergencia estamos hablando de seguridad, justicia, educación, salud y 2 o 3 cosas más. Y eso es emergencia. Eso justifica... para las personas que están en pobreza extrema, sí, es un estado de necesidad. O sea, el que no esté en pobreza extrema no debe de educarse en el sistema público. El que esté en clase media alta hacia arriba, el que no tenga una situación de emergencia. Emergencia solamente clase baja. Correcto, o sea, la clase, para nosotros es clase, a ver, porque está haciendo muchas preguntas una sobre otra y no me deja responder, entonces tengo que aclarar mucho. Porque si me deja responder, yo respondo. Lo que pasa es que, pero ya que hizo esa última pregunta, sí, no, pero porque uno tiene que terminar la idea, si no se tranca porque son demasiadas cosas. Entonces, lo que estaba diciendo, para nosotros la clasificación es
y no para nosotros, sino como se clasifica en la República Dominicana en cuanto a clase, es la pobre, la que se le llama vulnerable, que usted lo ha escuchado, que es una gran parte, que es una especie de como una baja clase media, una clase pobre alta, para que la gente más o menos entienda. Esos dos, lo que nosotros consideramos que están en estado de necesidad, en términos prácticos. A partir de ahí, es decir, la clase media es correcta y la alta es mucho más eficiente el sector privado y ya lo están pagando en el sector privado. No están usando los servicios públicos. Por ende, por práctica y por inteligencia, es mejor que permanezcan así. Y así también se puede reducir mucho más drásticamente los impuestos. Y por eso le dije al principio que lo fundamental y lo que justifica, ya para responder la pregunta, ese gasto social para la ética de la emergencia es esos impuestos bajos que cubren eso. A partir de ahí, a un nivel impositivo más grande, para cubrir más Estado, no se justifica en nuestro caso. Me causa mucha curiosidad tu definición, porque... Que no viene de mí, yo te puedo explicar de dónde viene. No, yo me imagino. Hay muchos autores. Ok, pero quiero decir tu definición para el caso dominicano. Ahí me la aceptas. Ok. O tu interpretación de tu marco conceptual teórico para el caso dominicano. Y lo defines como emergencia. Porque razón, por cierto, por la cual no se nos puede decir extremos, como algunos en la izquierda dicen. Porque nosotros ni siquiera tocamos el gasto social, que extremo ni extremo. Nosotros lo que estamos tocando es el gasto político. Entonces, me causa curiosidad porque tú al principio te definiste, pero vamos a hacer una pausa después de este comentario para volver de nuevo, para que nuestros oyentes y los que nos están viendo vayan, tomen un vasito de agua y vuelvan como Fernando. Porque tú te definiste, cuando arranqué poniéndote algunos ejemplos de gente que había hecho una praxis teórica para luego pasar al proceso democrático, te montaste en el tren del thatcherismo y de von Hayek a partir del thatcherismo. Y Inglaterra es un vivo ejemplo de donde las clases pudientes y las no pudientes acceden a un sistema de educación pública, tanto preuniversitaria como universitaria. Thatcher lo criticó. No, lo puede haber criticado, pero no lo cambió. Acceden a un sistema de salud público, tanto los ricos como los medianos, como los pobres. Acceden a un sistema de transporte masivo, público, por eso se le ha hecho difícil. Subsidiado y tienen un mercado laboral muy liberal, contrario al continente, pero los servicios son públicos. Volvemos un segundito, señores, con Fernando Abreu. Bien, amigos, antes de la pausa, el planteamiento, Fernando, te lo dejaron ahí con esa papa caliente, se quiere decir, ¿no? Conforme a la respuesta tuya, al planteamiento tuyo, ¿no? Sobre el tema del sector privado y los subsidios y una sociedad subsidiada por el Estado de emergencia. Tu respuesta, casi un debate esto, me siento en un debate político. El hecho de que Thatcher no pudo hacer todo lo que quería, no significa que no estaba equivocado. No significa que estaba equivocado originalmente, ni significa que no pensaba en eso. Una cuestión de tiempo y también que no controla todo el parlamento inglés. Obviamente no podía hacer todo, pero ella sí redujo en varios años más de un 6% de gasto público, lo cual es notable. Y mucho más si nosotros lo convertimos en cuanto a relación al PIB, sería mucho más todavía, porque cuando el PIB crece, la relación se vuelve más fuerte. En ese caso, y uno de los problemas que ha tenido algunos países de Europa es este tema de por tener ese gasto social tan grande, no le ha permitido, en algunos casos, algunos sí lo han hecho, poder bajar los impuestos tantos, por lo menos según la ideología acorde de ello, y por eso Europa ha tenido un estancamiento en muchos sitios, depende del país, en desempleo y en crecimiento. De hecho, de una forma promediada, Europa es uno de los continentes que menos crece precisamente por eso. No es que menos crece porque sus economías ya son maduras. Tiene que ver un poco con eso. Tienen un problema poblacional. He dicho que tiene que ver un poco con eso. O sea, es que tú partes del principio, y volvemos otra vez al mismo argumento anterior, que el Estado no se debe de sostener. Ahora le voy a decir por qué sí. ¿Cuál es la economía más fuerte de Europa? ¿Cuál es la economía más fuerte de Europa? No, porque me está cambiando el tema. Yo tengo que responder el argumento que usted va a decir. Usted me pone otro argumento, yo no llegamos a ningún lado. No, yo no te he cambiado usted nada. dijo el argumento que es porque ya han crecido demasiado, su población está estancada, etcétera, etcétera. Pero podemos
tomar ejemplos de países europeos que sí han reducido impuestos y que le va mucho mejor en sus indicadores, como por ejemplo el tema de Suiza. Suiza es uno de los países con los menores impuestos y un gasto público mucho más bajo que el resto de Europa. Irlanda es otro que la creció muchísimo de que hizo sus reformas liberales. Entonces sí tiene que ver con la cantidad de impuestos. No tiene que ver con... Irlanda no es un buen ejemplo después de la crisis financiera. Es bueno que tú... No, pero si usted ve I would tread lightly with Ireland. Pero usted ha visto los indicadores de inversión de Irlanda sí, sí. y de pobreza. Sí, ¿Ha sí. bajado o ha subido? No, le fue muy bien hasta la crisis de 2007-2008. Sí, pero pero te digo que esa crisis de 2007-2008 afectó a todo el mundo. No, pero afectó mucho más a países que tenían un problema de déficit fiscal masivo por haber reducido tanto los impuestos, que es el caso de Irlanda. Pero vámonos, vámonos a la República Dominicana. Sí. ¿Qué entiendes tú que debe de cambiar aquí? Que finalmente ahí es que es donde nos quedamos, los 10, o sencillamente, por ejemplo, ustedes tenían un planteamiento como think tank en el año 2019 para el 2020-24. Sí, correcto. Hemos visto un gobierno dominicano de un nuevo presidente, que dicho sea de paso, ahora se quiere sacrificar, tú viste, tiene un sacrificio personal que debe de hacer independientemente de su familia, para poder que nosotros logremos seguir por la ruta del cambio. Y ese gobierno, a pesar de tener todo el liderazgo congresual y municipal, no promovió ningún tipo de reforma sustantiva, incluyendo obviamente la reforma tributaria, sino que por el contrario no hizo nada. La última reforma tributaria que nosotros tuvimos, que fue excesivamente regresiva, fue la del año 2012, cuando Danilo encontró una maleta llena de facturas. Factura que ahora parece que él y Leonel se quieren con Miguelito juntarse y verla y contrastarlas, a ver cuál fue que tenía más o menos. Es peor que eso todavía. Es peor que eso. Sí, porque no solamente no hicieron nada, sino que ya han anunciado que quieren empeorarlo. ¿Cómo? Jochi Vicente ha salido a anunciar que hay que subir los impuestos. Hay que subir los impuestos. Próximamente, lo cual es una locura. Estamos hablando de un país que a las empresas se le quitan literalmente la mitad de todo lo que ganan, que es el total de impuestos y contribuciones. Luego se dan la vuelta y te topan enfrente con un ITEVI de 18, un impuesto selectivo en consumo, impuesto sobre el activo, impuesto de transferencia de propiedad, IPI también, impuestos sobre la transferencia bancaria y cheque, etcétera, etcétera, la de nunca terminar, y los 2.400 tributos que le dije, que lo cual es una locura, y quieren más. Quieren más para poder tener más compañeritos, más presupuesto y más todas estas cuestiones del gasto político que le estaba hablando. Y claro que quieren más. Y se comienzan a comparar con los europeos para justificar, para tener más gasto, cuando aquí ningún servicio sirve y absolutamente ningún tema nacional está resuelto. O le pregunto a ustedes, ¿hay algún tema nacional? Y no solamente este gobierno, los del PLD y también lo de la Fuerza del Pueblo también. Todos son una porquería. La Fuerza del Pueblo no existía. Bueno, Leonel. Era ver Leonel vestido de morado. Eso mismo, pero me entiendo ahora se puso el liderazgo de la Fuerza del Pueblo. Una camisita que color también aguacate. subió los impuestos 2 veces. Claro. Igual Danilo también, en la reforma del 2013. Son todos iguales y por eso nosotros nos presentamos, porque son todos la misma vaina. Y iba a decir una palabra más fuerte, pero como estamos en televisión, no se puede. No se puede. Estamos en el sector educación. Claro. Tú entonces quieres empezar a empujar un cambio en eso a partir de una diputación. No solamente tú estás claro que el ejercicio político implica que si tú eres diputado, sin mayoría nada de tus reformas van a cambiar. Correcto. Salvo que vas a tener una tribuna donde eventualmente te van a dar 5 minutos. Correcto, estamos conscientes de eso, pero no solamente es mi diputación, sino que estamos presentando... Hay cosas escondidas. No, nada escondido. Es que nosotros estamos llevando 15 candidatos en todo el territorio nacional. ¿A diputados todos? A diputados y algunos municipales, o sea, de diputados. ¿Cuáles son los candidatos a diputados? Si bueno, podemos conocerlos. No lo hemos anunciado en las redes socialmente todavía. Lo vamos entonces no te lo digo. No lo digo. Lo vamos a anunciar próximamente. Yo pensaba que iba a tener una primicia. Sí. ¿Tú ves? Fernando no me complació. Pero, sí tengo la tuya. Pero con relación al... Exacto, la mía se la tiene. Entonces, pero con relación hay un favoritismo y una particularidad que tú no la quieres en el Estado, porque sé la tuya, pero no sé la de tus compañeros. Es una estrategia de ellos, una decisión de ellos. Cada quien es libre de decir su no quieren decirlo. No, que no se están preparando. Ya yo estoy preparado hace tiempo. No se han entrado al ruedo. Eso no tiene que ver con favoritismo. De manera pública. Exacto. Ahora van a comenzar. Pero con lo que usted dice de que es correcto, que un solo diputado no puede cambiar la nación, no puede cambiar las leyes, eso es correcto, se necesita más fuerza, etcétera. Pero hay que comenzar en algún sitio. Y otra cosa que vamos a hacer en el Congreso,
no solamente comenzar para crecer, crecer, crecer y eventualmente en el futuro sí ser una mayoría, pero otra cosa que vamos a exponer las ridiculeces y la misma corrupción. El álbum de las ridiculeces se va a llamar. Y de todos los demás partidos en el Congreso y todas las aberraciones que hacen. Ahora mismo no existe oposición. Los partidos piensan iguales. Son todos iguales, tienen las mismas prácticas corruptas, tienen los mismos compañeritos que se brincan de un lado a otro y tienen las mismas ideas que todos vienen de un lado del espectro. Todos piensan igual y tienen las mismas soluciones. Hablan de lo mismo exactamente en tema por tema. De hecho, nosotros hemos tomado cada tema, educación, salud, impuestos, lo que sea, y ponemos un clip de todos los presidentes de todos los partidos diciendo exactamente lo mismo. Entonces nosotros vamos a exponer esa realidad en el Congreso y van a ver finalmente lo que significa una real oposición, que no existe en la República Dominicana. Todos los congresistas piensan lo mismo. Van a tener por lo menos una persona, o gracias a Dios más de una, si entramos más, con ideas diferentes en el Congreso finalmente. Porque lo único que hay ahora mismo son algunos centro-izquierda keynesianos y una extrema izquierda como Opción Democrática y 2 o 3 más. Eso es lo único que hay en el Congreso. ¿Por qué tú le pusiste la etiqueta keynesiano a los centro-izquierda? Bueno, porque es que es una realidad. Es una realidad. Si creen en gasto público es keynesiano. Si quieren incrementarlo, son keynesianos. Pero hay muchos, gracias a Dios, hay algunos que se han ido del keynesianismo y según muchas declaraciones están despertando, están yendo más se han salvado del keynesianismo. Se están yendo más hacia ese lado. Y, por ejemplo, bueno, no un ejemplo de esto, pero dentro de nuestro partido y de nuestro think tank, etcétera, hay muchos economistas que son de allá de la línea Chicago y también monetaristas. Y también de austriaco. Por ejemplo, uno que incluso dio un discurso en uno de nuestros últimos Jaime Aristi cualquiera. No, Jaime Aristi es más... Jaime Aristi tiene sus dualidades, pero Jaime Aristi en los fiscales keynesianos, en los monetarios es más Chicago, tiene sus dualidades. Y no vive ambas realidades. Y no cree en los controles de precios, por lo menos. ¿Oíste, Jaime? Two-Face. Sí, no, yo se lo digo de frente. Andy más o menos tiene una mezcla... Andy tampoco es monetarista. Andy tiene una mezcla rara. Ay, sí, Miguel Seara te oye. Miguel sí es calequiano Miguel Seara sí. No, Miguel es keynesiano y calequiano que no tiene madre. Okay. Menos mal que eso está definido. Sí, eso está 100% definido. Señores, miren, lo que está definido es el tiempo que nos queda. Nada. Iba a mencionar economista, tal vez lo conoces, Osmel Brito, que da clases en la PUCA. No lo conocí. Es parte importante porque de tu grupo. Él es parte del Mont Pelerin Society, por ejemplo, que es quien fundó la institución internacional que fundó Hayek, que tuvo Friedman y tuvo muchísimos economistas de renombre. Él es parte de eso y es un economista austriaco, también tenemos austriaco, no solamente de Chicago. Y nada, con eso estaba contestando esa pregunta. Señores, entonces tenemos a Fernando Abreu por la circunscripción número 1. Única vía, que va en la circunscripción número 1 como candidato por el partido Patria Libre, vía en alianza con Generación de Servidores. Generación de Servidores. Jens, dijiste que le dicen. Jens, exacto. Como sea que le dicen. Generación de Servidores, que es del ¿cómo se dice? Bueno, el pastor Carlos Peña. Pastor Carlos Peña. Correcto. Tendremos que invitar al pastor Carlos Peña acá que venga para que nos diga cuáles son los objetivos de todo el grupo político que él está liderando, ¿no? Para estas elecciones, que como compromiso tiene que no se van a ir aliados a nadie. Eso es correcto. Bueno. Única vía es la única vía. Patria Libre es la única vía. Patria Vía es la única vía. La única vía para la prosperidad. Este año electoral definitivamente va a estar bastante pintoresco, definitivamente. 5 nuevos partidos recientemente fueron aprobados. Bueno, lo más importante que por fin viene, por 33 ya. Lo más importante es que por fin viene uno con una ideología marcada de derecha, que de verdad es de derecha y que no es de izquierda. Que finalmente va a haber un debate real. No, diga, tú eres más corrupto que yo, que sé yo qué, que es lo único que se debaten. Yo soy mejor que tú, o sea, es la misma vaina. Por fin va a haber un choque de ideas, que es lo que necesita la República Dominicana. ¿Cuántos años tú tienes? 33. 30 y la edad de Cristo. Bueno. Señores, esperemos que Fernando, con esa energía, pueda cumplir muchos años más, definitivamente. Vete al paso, que te va a ahogar, Fernando. No, es que es parte de mi personalidad. Te emociona. Es de mi personalidad. Y a la gente le gusta así, hasta que lo vas así. Bueno, se nos agotó el tiempo, definitivamente. Nos hemos ido mucho más tiempo del que teníamos planificado. Me encantó la entrevista, porque me gusta la entrevista que sean así. Yo odio la entrevista aburrida. Me gusta que me debatan, mientras me dejen hablar, que es el problema, que hay muchas preguntas sobre otra. Pero si me dejan hablar, mira, no hay problema. Me pueden invitar muchísimo. Si te dejan hablar 2 horas. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros esta noche. Esperamos ver a todos los de Única Vía conectados el domingo a las 9 de la noche. Bueno, definitivamente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando.
por esta conversación y nos volvemos a encontrar la próxima semana a las 9 de la noche a través de esta, la señal de EN Televisión. Pasen feliz resto de la noche y buena semana laboral.